Alemania plantea nuevas prioridades para la Unión Europea. A pesar de que el canciller alemán Angela Merkel estaba planeando retirarse de la política, las consecuencias de la pandemia la hicieron volver a defender tanto los intereses alemanes como los europeos, escribe el diario Suceso Expressen. Según el medio, se produjo un importante cambio en la actitud de Merkel, que había apoyado a la Unión Europea antes, pero la pandemia obligó a dar otro paso en esta dirección. Ahora todo el mercado interno de la Unión Europea para ella es el mercado interno de Alemania, dice la publicación. El canciller advierte que la economía alemana no podrá recuperarse si el resto de los miembros de la Unión Europea no lo hacen. De ahí viene la propuesta de Merkel y del presidente francés Emmanuel Macron de un préstamo conjunto de 500.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados por el COVID-19. Merkel admite que esas políticas corresponden a los intereses de Alemania. Más que un gesto de solidaridad, es una inversión. El diario observa que la soberanía alemana sin la soberanía europea es solo una ilusión. De acuerdo con el canciller, hay una serie de problemas urgentes para la Unión Europea en general y Alemania en particular. La economía afectada por la pandemia, los crecientes populistas, Estados Unidos encabezado por Trump que ha frenado el comercio mundial con las sanciones, China que está tratando de obtener una ventaja estratégica y el clima y la recuperación ecológica tras la pandemia. Al mismo tiempo, Merkel se negó a hablar de la migración puesto que no es una cuestión urgente. No es aquella Merkel fría, pasiva que el año pasado estaba planeando retirarse, ahora desea actuar y hablar de su pasión por Europa, comenta el medio. El canciller no ha renunciado a defender los intereses de Alemania, solo lo está redefiniendo. Para Merkel y de hecho para toda la élite, Alemania, el mercado interno es una mina de oro que nunca se debe de perder. Es allí donde la economía alemana obtiene las mayores ganancias. La China ni Estados Unidos podrán seguir circulando libremente por el mercado interno europeo. Se prevé que tanto el Fondo de Recuperación Económica como el presupuesto de la Unión Europea se invertirán en la esfera digital y en empresas que respeten el medio ambiente. Pero cabe destacar que anteriormente en la conferencia de inauguración del 2 de julio, Merkel dibujó un panorama de liderazgo alemán a nivel europeo con China y de autonomía a la hora de tomar decisiones propias en lo referente al siguiente asiático. Asimismo, llamó a reflexionar seriamente sobre una nueva realidad en la que Estados Unidos puede no buscar ser el líder mundial. La Unión Europea necesita una mayor independencia en su política exterior y de defensa, declaró el canciller alemán Angela Merkel. Vivimos una época de conmociones, necesitamos la Alianza Atlántica, pero los miembros europeos deben contar más con sí mismos, dijo ante el Parlamento Europeo presentando el programa de presidencia de Alemania en el Consejo de la Unión Europea durante los próximos 6 meses. Merkel subrayó la necesidad de considerar una política europea conjunta en el ámbito exterior y en la defensa. Estamos en un mundo de cambios globales en que las zonas de influencia se están moviendo. Europa, pese al compromiso que tiene muchos miembros con la Alianza Atlántica, está por su cuenta. Debemos decidir y lo podemos hacer donde quiere estar Europa en un orden mundial cambiante, apuntó. El canciller alemán abogó por una política exterior activa de la Unión Europea y fijó los objetivos de acordar unas nuevas relaciones con el Reino Unido. Tras el Brexit, continuar la expansión hacia los países del Báltico occidental, avanzar en el tema migratorio en las relaciones con África, así como desarrollar el diálogo con China. Estoy convencida de que la dimensión social tiene la misma importancia que la economía. Una Europa social, económicamente justa en los
decisivo para la unidad democrática. Es la mayor receta para hacer frente ante todos los que quieren deliberar en nuestra democracia y cuestionar nuestras unidas, declaró. Merkel esbozó otras dos prioridades de la presidencia alemana en el Consejo de la Unión Europea: encontrar una solución global ante el cambio climático, con un papel central de Europa, y digitalizar la Unión Europea. En ambas cuestiones, afirmó, es necesario cambiar de manera gradual el ritmo de vida, lo que da miedo a muchos. Permítanme subrayar que implicamos en la digitalización y en la protección del clima no significa poner en juego todo lo bien establecido en los puestos de trabajo de millones de europeos. Por el contrario, se trata de la necesidad de traer un cambio a la sociedad que garantizará una mayor seguridad y estabilidad, insistió. Para el canciller alemán resulta imprescindible lograr que Europa sea más soberana en el ámbito digital. En particular, queremos avanzar en áreas clave como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y la construcción de una infraestructura digital segura, afirmó. En este sentido, Merkel destacó la importancia de garantizar una protección eficaz de nuestras democracias ante severas amenazas y desinformación. En la conferencia de inauguración del 2 de julio, Angela Merkel dibujó un panorama de liderazgo alemán a nivel europeo con China y de autonomía a la hora de tomar decisiones propias en lo referente al gigante asiático. A pesar de todo tipo de incertidumbres económicas, pandemias o tensiones políticas, resulta evidente que China juega un papel clave a nivel mundial. Por eso, en su última rueda de prensa, el canciller alemán ha dicho y ha declarado claro que Berlín va a continuar colaborando con Pekín, especialmente en materia de derechos humanos, asuntos sociales, protección de inversores, relaciones comerciales y cambio climático. Merkel y su gobierno están determinados a seguir adelante con su proyecto de llevar a cabo la primera cumbre entre la Unión Europea y China en formato 27+1. Por primera vez en 45 años, a pesar de los aplazamientos de las tensiones surgidas entre Occidente y China tras los sucesos de Hong Kong, no olvidemos que China es el principal inversor externo de Alemania. Y que mientras que el Reino Unido y Australia han comunicado su intención de dar asilo a algunos ciudadanos de Hong Kong, y Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra China, Alemania ha preferido mantenerse más neutral. El país germano recalca que siempre está abierto a dar asilo sin necesidad de hacer menciones especiales y que no quiere entrar en la dinámica de las sanciones. El camino de las negociaciones con China no será fácil debido a las discordancias existentes entre esta y Europa, pero la Unión Europea no va a repetir cada movimiento que haga Estados Unidos en el asunto de Hong Kong. Así se lo cuenta a Sputnik el profesor del Instituto de Comunicaciones de China, Yang Miang. Miang también ve en la presidencia alemana de la Unión Europea una oportunidad de estrechar lazos. En ese periodo, China y Europa deberán consolidar al máximo la cooperación a todos los niveles y encontrar nuevos ámbitos en los que establecer contactos. En términos generales, el experto chino declara que tiene una buena opinión de Merkel, aunque le preocupan las dificultades que pueda acarrear hacer política en los tiempos de pandemia. Angela Merkel es un líder sensata. Vemos que últimamente su postura ante muchas cuestiones causa descontento en Estados Unidos. En lo referente a las relaciones entre China y Europa, también aplica una política sabia. Me temo que los intercambios culturales con Europa se verán reducidos en cierto modo, dice el profesor.
Por su parte, el vicedirector del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladislav Belov, recalca la independencia que están mostrando Alemania y las instituciones de la Unión Europea respecto a Estados Unidos a la hora de tratar el complicado tema de las relaciones con China, con especial atención a sus líderes. A pesar de la dificultad de esta cuestión y de la tensión que se palpa en las relaciones entre Bruselas y Washington en los referentes a Pekín, a la Unión Europea se mantiene en su línea Berlín, representando por Angela Merkel, y Bruselas, representada por Josep Borrell y Ursula von, tienen un enfoque muy equilibrado y pragmático en las intenciones con Pekín, asegura el especialista ruso. Una de las cosas que dificultan estas relaciones en las diferencias entre los valores chinos y los europeos, China es un socio complicado para la Unión Europea, pero Bruselas constituye buenas relaciones con ella, cosa que no puede decir Washington, ni menos aún